Quedan 16 horas para que Bitcoin confirme un nuevo cierre mensual, pero lo que aún es más importante, un nuevo cierre trimestral. Encaramos el segundo semestre de este año con una acción del precio que técnicamente es bastante alcista, pero que a su vez puede engañar más de lo que parece. Así que en el vídeo de hoy voy a analizar el cierre mensual y el trimestral de Bitcoin y comentaré qué es lo que creo que podemos esperar de cara a los próximos meses. Bueno, vamos allá directamente y vamos a empezar primero analizando la última hora del cierre mensual de Bitcoin. Pasaremos posteriormente a dar un par de pinceladas de la situación semanal y luego centraremos el análisis en la acción del precio trimestral, que es el cierre fuerte y el cierre de la temporalidad mayor. Entonces, empezando por lo primero, la situación mensual es bastante fácil, bastante sencilla de entender. Vinimos de un gran movimiento bajista en forma de tendencia bajista, evidentemente, y fíjate cómo esta situación que hemos vivido recientemente, esta situación que técnicamente dejaba atrás toda la tendencia bajista, ya estuvimos hablando de ella. ¿Por qué la dejaba atrás? Pues bueno, básicamente porque esto consta de un patrón de agotamiento, de un patrón de reversión, de un patrón de giro. Y no solo rechazar al alza este patrón era positivo, era sinónimo de dejar atrás la tendencia bajista, sino que todo lo que fuera mantenerse por encima del máximo o del inicio de este patrón era doblemente alcista, ¿no? Fíjate cómo realmente esta acción del precio final, esta acción del precio que un poco termina con esa tendencia bajista, es muy similar a lo que estamos viendo ahora en gráfico semanal. Tenemos una clara desaceleración, unos meses de 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses de prácticamente todo velas de desaceleración, de falta de fuerza, y finalmente tenemos una vela contundente, fuerte, alcista, que termina con todo el patrón anterior. Es algo muy similar a lo que ha sucedido técnicamente hablando en este gráfico semanal, donde veníamos de un gran movimiento en forma de pullback y una única semana, un único cierre semanal ha terminado con todo este movimiento, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo que indica esto? Esto indica, evidentemente, lo que ha ido sucediendo a posteriori. Un gran movimiento alcista, un gran movimiento ascendente que vaya dejando atrás todos estos niveles. Es un poco lo que hemos ido comentando en todos y cada uno de estos vídeos mensuales. Además, esto unido a el MVRV Z-Score, que es un indicador en el cual no voy a entrar ahora nuevamente, pero en pocas palabras, cuando está en la zona verde sombreada, te indica que ya el momento es óptimo para acumular, independientemente de que antes haya podido caer un 80%, llega un momento que cae un 83% y entonces entramos en esta zona verde sombreada y te indica que es el momento óptimo para acumular porque la caída que puede quedar es mínima, y el momento en el que salimos de esta zona verde sombreada podemos indicar que ya hemos dejado atrás la tendencia bajista. No lo digo yo, lo dicen los datos, lo dice el indicador, lo dice la estadística, y esto ha sucedido tal cual lo estoy comentando en todos y cada uno de los anteriores mercados bajistas y mercados alcistas, ¿no? Claro, ¿qué es lo que hemos tenido después de este este patrón mensual negativo que implicaba dejar atrás este movimiento, es decir, mejor dicho, positivo, perdón, este movimiento alcista de candlestick? ¿Qué es lo que hemos tenido uniéndolo a la salida del MVRV Z-Score de la zona verde sombreada? Falta de fuerza. En este punto puede haber dos corrientes. La corriente que te indica, oye, esto es un impulso, esto es un pullback, esto es otro impulso, esto es otro pullback, desaceleración. La desaceleración es el paso previo a la reversión, ¿no? La respuesta es no. ¿Por qué no es este caso de este tipo? ¿Por qué no tenemos que interpretar esto como una desaceleración previa a una reversión? Luego hablaremos de por qué engaña tanto este cierre mensual y sobre todo trimestral y por qué tenemos que tener cuidado, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo, el mercado es totalmente incontrolable e impredecible, con lo cual, por mucha pinta que tenga algo de hacer una cosa, luego puede pasar cualquier cosa. Pero bueno, igualmente, centrándonos en la probabilidad, ¿por qué este movimiento, por qué este patrón de desaceleración no tiene que causarnos el miedo, la inseguridad de que pueda suceder algo de este estilo? Ahora lo comentaré apoyándome en el gráfico semanal, pero ya de entrada, como puedes comprobar, el cierre mensual de este mes de junio es muy positivo. ¿Por qué es muy positivo? Básicamente porque se come nuevamente la vela del mes de abril y la vela del mes de mayo. Es decir, una vela alcista, esto es una vela alcista, es contundente o lo suficientemente contundente para terminar con dos velas de desaceleración. Y claro, si en una situación negativa, que puede ser una desaceleración o una caída, pues necesitas cuatro velas para hacer lo mismo que
lo que vas a hacer en una situación positiva, entendiendo ahora positivo como subir, claro, el mercado te está diciendo de manera indirecta fuerza, fortaleza. Vale, esto es el primer punto. El segundo punto, ¿cuál es? El segundo punto es que si tenemos en cuenta esta acción del precio, que yo entiendo que el argumento que acabo de comentar pueda confundir o puedas decir, oye, no termino de estar 100% de acuerdo, lo que quieras. Vale, pues ¿qué es lo que podemos hacer? Subir de temporalidad o bajar de temporalidad. Y en este caso lo que voy a hacer primero es bajar de temporalidad. Con lo cual, venimos al gráfico semanal y ¿qué es lo que podemos ver? Podemos ver que de entrada se respetan mucho mejor y tenemos mucha más claridad con este movimiento descendente, esto es un patrón de cuña, y con la acción del precio que nos lleva a situarnos por encima del máximo anterior. ¿Qué quiero decir con esto? En gráfico mensual hemos visto que el precio continuaba por encima de este máximo de aquí, lo cual es el inicio del patrón que termina con el mercado bajista. Perfecto. Pero ¿qué es lo que estamos viendo en gráfico semanal? ¿Cuáles son las pistas extra que nos da el gráfico semanal? Que no solo nos estamos manteniendo por encima de ese patrón, sino que también estamos formando un movimiento alcista. Si tú únicamente tienes en cuenta un movimiento alcista en forma de tendencia alcista, una acción del precio alcista, si tú coges y replicas esto de aquí, perdón, vamos a cogerlo así y así, y te vas de aquí y lo sacas de este gráfico y te lo pones aquí y no le dices a alguien qué es esto. No le dices que es Bitcoin, no le dices que viene una tendencia bajista y no le dices que es gráfico semanal. ¿Qué te va a decir esa persona? Tú le pones este patrón y dices, oye, analízamelo. ¿Qué es lo que te va a decir? Te va a decir, bueno, esto es un impulso y esto es un pullback. Esto es un impulso y esto es un pullback. Esto es un impulso. Los máximos son crecientes. Los mínimos son crecientes. Esto parece un patrón correctivo en forma de cuña. Esto parece un pullback normal. Vale, pues ya está. Te está definiendo literalmente lo que es una tendencia alcista. Con lo cual, las dudas que nos pueda generar este gráfico mensual, que entiendo que pueda generar dudas y entiendo que pueda generar opiniones contrapuestas, como cualquier tipo de análisis, se empiezan a desvanecer primero con los argumentos que he comentado anteriormente, segundo, con la temporalidad alcista en gráfico semanal. Es así de sencillo. Claro, independientemente del encrucijado en el que nos encontremos ahora, independientemente de un poco el match ball que he estado comentando estos días y semanas atrás, de, oye, esto a la que pasemos por delante de este máximo de aquí, la desaceleración, la reversión implica un movimiento que complica un poco la vida. Independientemente de esto, ya sería anticiparnos más de la cuenta y estamos centrando el análisis en gráfico mensual y trimestral, que son los dos cierres que vamos a tener literalmente hoy. Entonces, habiendo apoyado esa tesitura o esa hipótesis alcista del gráfico mensual a través del gráfico semanal, es decir, bajando temporalidad, vamos a hacer lo propio, pero con el gráfico trimestral. Y aquí es donde viene un poco la complicación. Y aquí es donde viene un poco el engaño. Y aquí es donde viene un poco la experiencia que vamos a tener que poner encima de la mesa. ¿Por qué? Bueno, vamos a hacer zoom. Ahí lo tenemos. ¿Qué es lo que tenemos en este patrón de aquí? Tenemos un patrón que nuevamente, haciendo caso a dos conceptos básicos de análisis técnico, vemos como un trimestre, que es decir, el primer trimestre de este año 2023, se ha comido al tercer trimestre y al cuarto trimestre del año 2022, perdón. Esto es así de sencillo. De entrada ya podemos ver que una vela alcista trimestral se ha comido la vela del último trimestre del año 2022, del penúltimo trimestre del año 2022 y, si mucho me apuras, la mitad del segundo trimestre del año 2022. Con lo cual, esto ya es una acción del precio realmente alcista, es una acción del precio de continuación, es una acción del precio de, sinceramente, irnos a los 90.000. Es así porque es una acción del precio de reversión, de dar la vuelta. Es una acción del precio que te indica con dos conceptos sencillos que el precio está preparado para explotar, para subir. Del mismo modo que lo ha hecho en tantas otras situaciones. No me estoy inventando nada, es literalmente bases teóricas de análisis técnico. El precio termina... No estoy diciendo que nos vayamos a ir a 90.000, antes de que alguien se vaya del vídeo con ese concepto. No, cuidado, ahora desarrollo, pero bueno, me entenderéis. Fíjate cómo después del mercado bajista vemos varias desaceleraciones y vemos una vela de continuación, una vela que deja atrás toda la tendencia bajista, que se come 1, 2, 3, 4. Es decir, un trimestre se come a un año entero. Un trimestre alcista se come un año entero bajista.
Esto es literalmente una vela de continuación, un patrón de reversión, un patrón alcista. Volvemos, lo mismo. En esta tesitura de aquí, esta vela de aquí, el segundo trimestre o el tercer trimestre del año, no, el segundo trimestre, perdón, del año 2019 se come 1, 2, 3 y 4 trimestres del mercado bajista anterior. Con lo cual, son patrones de continuación, son patrones de reversión. Claro, podrías decir, oye, pero aquí fíjate lo que pasa, el mercado se va para abajo. Sí, y aquí es donde entra lo que comento, aquí es donde entra el engaño. Primero, como siempre, lo que tenemos que tener presente, la probabilidad no es sinónimo de certeza. Estamos manejando probabilidades, estamos manejando patrones que se repiten a lo largo del tiempo y que podemos ganar dinero a través de ellos porque se repiten más certeramente que falsamente. ¿Qué me refiero con esto? Me refiero a que cuando tú ves un doble techo, tú puedes entender antes de que pase esto que si ha pasado esto de aquí, un rechazo del máximo anterior, lo más probable es que venga esto de aquí. Perfecto, pero no siempre va a ser así. Si tú operas todos los dobles techos, ganarás dinero a la larga, pero no siempre va a ser así. Entonces, ¿a qué voy con esto? Me voy a que, aunque la acción del precio mensual podría llegar a generar dudas, que para mí no las genera. La acción del precio semanal aclara la mensual y la acción del precio trimestral se une a las dos anteriores con una convergencia claramente alcista. Esto no implica que el precio sí o sí tenga que subir. Entonces, es una acción del precio peligrosa, engañosa, primero porque tiene estas características evidentes de cualquier acción del precio. Segundo, porque incrementa el riesgo en el momento en el que tú estás saliendo de un mercado bajista. No es lo mismo hacer un patrón técnico alcista en un mercado alcista que hacer un patrón técnico alcista en un mercado que aún duda. Parece difícil, pero sí, aún hay gente que, me imagino, no lo sé, pero bueno, aún habrá gente que tenga dudas sobre si aún estamos en un mercado bajista, ¿no? Entonces, oye, ¿cuál es el tema definitivo? ¿Cuál es el tema final? ¿Por qué puede engañar tanto esto? Esto puede engañar tanto, además de todo lo que he comentado, porque entramos en una situación que yo creo que es evidentemente alcista, pero bueno, entramos en una situación que podría generar caídas importantes, podría generar caídas hasta los 17.000, 18.000, caídas que, porcentualmente hablando, implicarían un 30, un 40%, incluso más, un 45%, sin que este mercado se vea alterado. ¿Estamos en un mercado alcista? En mi opinión, no. En mi opinión, no estaremos en un mercado alcista, evidente, hasta que no rompamos este máximo anterior. Y ojo, yo estuve comentando que esta semana de aquí, la del 9 de enero del año 2023, anulaba todo el mercado bajista. Quiero decir, no es que necesite una confirmación increíble para dictaminar sentencia. Pero bueno, yo creo que no estamos en un mercado alcista mensualmente hablando y trimestralmente hablando hasta que este gráfico de aquí no sea capaz de romper y dejar atrás estos máximos anteriores, que corresponden a todo este patrón de los 30.000, 28.000, 32.000 aproximadamente. Claro, no estamos en un mercado alcista aún, en mi opinión. ¿Estamos en un mercado bajista? No. Y aquí es donde viene el problema. Fíjate, si cogemos y nos vamos, por ejemplo, al SP500, puede ser más que suficiente, cogemos el SP500, cogemos un gráfico mensual o trimestral, da igual. ¿Crees que este movimiento de aquí es una tendencia bajista? La respuesta es no, esto no es una tendencia bajista. Me da igual el porcentaje, me da igual que midas que desde arriba hasta el mínimo es un 50%, que son 638 días. Esto no es una tendencia bajista. Bueno, es una tendencia bajista en gráfico semanal, claro, pero en ese punto entonces estamos en tendencia bajista siempre, en todo momento, porque claro, si no me cuadra la semanal, bajo a la diaria, si no a la horaria, si no a la de 15 minutos o en la igual la de un segundo, estamos en tendencia bajista. Esto no es una tendencia bajista, en ningún momento es una tendencia bajista. ¿Por qué? Porque no hemos formado tendencia, no hemos hecho máximos y mínimos decrecientes. Hemos roto el máximo anterior, máximo histórico anterior del SP500, y luego rompimos, a modo de falsa ruptura, el mínimo. Pero esto, ¿sabes lo que es? Esto es un patrón de expansión. Esto es un triángulo de expansión, es una figura de continuación.
¿Por qué te estoy diciendo todo esto? Te estoy diciendo esto básicamente porque Bitcoin está en un punto en el que, del momento en el que está, puede formar una caída importante sin que eso afecte a las condiciones del mercado. El tema no es caer, el tema no es subir, el tema no es un porcentaje u otro. El tema es qué es lo que está haciendo el precio, qué es lo que está haciendo la acción del precio. Y del mismo modo que cogemos Bitcoin un momento y podemos ser lo suficientemente inteligentes como para entender que no, claro, es que una subida, o nos vamos, por ejemplo, a otro mercado que ya haya finalizado. Este movimiento de aquí, dentro de un mercado bajista, oye, ¿por qué esto de aquí no puede significar un 103%? ¿Esto significa un mercado alcista? No. ¿Esto significa un mercado alcista? No, 60%. Del mismo modo, ¿esto de aquí significa un mercado bajista? 38%. No, no lo significa. ¿Por qué? Porque la acción del precio te está diciendo otra cosa. En el S&P 500, volviendo al ejemplo que estaba poniendo, nos venimos por aquí, gráfico mensual o trimestral, S&P 500. Esto, como digo, es una figura de triángulo de expansión. Hay otra figura que es de diamante, esto ya lo digo para quien quiera conocer, una figura de diamante sí que es una figura de reversión. Una figura de diamante es una figura en la que el precio, pues bueno, tiene esta especie de forma de diamante y revierte toda la dirección anterior. Es una figura larguísima, sería como la taza o el tazón que viene para aquí, tal, hace un suelo importante y luego se levanta, ¿no? Recuerdo perfectamente más figuras como esta. Recuerdo en el S&P 500, creo que era el año 2015 aproximadamente, que todo el mundo operaba este patrón. Todo el mundo pensaba, no, por aquí, más para adelante. Voy a poner gráfico mensual, que se verá mejor. Todo el mundo operaba el mismo patrón, o incluso en gráfico semanal. Aquí todo el mundo hablaba de que esto era un diamante, o es que esto es un patrón de diamante, no sé qué, vamos a caer, tal, pero en ningún momento era una tendencia bajista. Esto se hablaba de patrón de diamante, me acuerdo perfectamente, año 2015. ¿Por qué se hablaba de patrón de diamante? Porque el precio había rechazado esta parte de aquí y parecía que podía venir para abajo, tal, pero no es una tendencia bajista. Es un patrón de triángulo de expansión. Y te quieres venir a un ejemplo más cercano, en el año 2019, 3/4 partes de lo mismo. Fíjate, pasó lo mismo en el año 2017, 2018, 2019. También me acuerdo perfectamente. Aquí estaba Donald Trump liándola con el presidente de China y demás, ¿no? Con restricciones y historias de estas, la Guerra Fría esa. Lo mismo, es un patrón de triángulo de expansión. Entonces, ¿por qué quiero puntualizar estos ejemplos? Quiero puntualizar y quiero que veas el peligro de esta tendencia, porque si no terminas de analizar de manera totalmente objetiva, puedes entrar en un sesgo de que el precio de Bitcoin puede pasar de los 30.000 a los 19.000 o 18.000 y que esto implica una continuación bajista, pero la respuesta es no. La respuesta es que, como digo, efectivamente aún no tenemos la fuerza para estar en un mercado alcista como tal, hasta que no rompamos los niveles semanales que he dicho anteriormente, pero que tampoco estamos en una tendencia bajista. Y esto, pues bueno, puede generar una especie de rango. No digo que sea un rango, pero digo que dentro de la tesitura en la que nos encontramos, podríamos llegar a formar grandes movimientos bajistas. Y el movimiento es tan peligroso porque hay que unir la peligrosidad y las características de la acción del precio de cualquier movimiento a la tesitura que estamos viviendo ahora. Y en ese punto, si no terminas de comprender las bases del análisis técnico, si te dejas liar por porcentajes, por lo que sea, vas a palmar dinero y vas a quedarte fuera. Así que nada, voy a dejar el vídeo por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.